Pues qué bien hace tener un colega aquí en Calle 11. Muchas gracias, Esteban. ¿Cómo estás? Muchísimo gusto. Hoy estábamos hablando hace un rato con dudantes cómo, pues de repente es un fake news, ¿no? Asumir que había una horda de migrantes que iba a Estados Unidos. Era una caravana y más que otra cosa, un viacrucis. Es un viacrucis que lleva 6 años aparte, o sea, no es la primera vez que lo vemos. Y de golpe se vuelve la razón para militarizar. Y de golpe ya tenemos a Donald Trump diciendo, bueno, de hecho anunciando que va a firmar un decreto para militarizar la frontera. Y luego tiene que aclarar que no será militarizar con militares, sino con la Guardia Nacional, que pues no es exactamente lo mismo, pero igual todo se mueve porque Donald Trump estuvo viendo en Fox News a esta caravana y se espantó. A ver, ¿es cierto eso? Estaba viendo la tele y dijo, voy a tomar una decisión, no en función de lo que me digan mis informantes, la embajada, la CIA, hombre, hasta la KGB si quieren que ya no existe, los medios sino Fox News. Claro, los medios de comunicación estadounidenses han hecho, o sea, traquean los tweets de Donald Trump conforme los segmentos de lo que ven en la televisión y se alinean perfectamente en la mayoría de los casos. Es decir, si tú a las 8:40 ves que Donald Trump está tuiteando algo incomprensible, buscas el reporte de Fox News de las 8:35 y entiendes el contexto de lo que está tuiteando. ¿Un presidente que ve tele a toda hora? Así es. Bueno, esa tele. Sí, le llaman tiempo presidencial oficialmente en el horario del presidente, pero son más o menos como 3 horas de televisión en la mañana. Acabas de publicar en Grijalbo Fake News, la nueva realidad. Un libro que en más de un sentido está dedicado a Donald Trump. Sí, pues ahí lo pueden ver en la portada de refilón. Y dices algo en el texto que me impresionó, dices, la ola de desinformación ocurre al mismo tiempo que Trump asciende al poder. Sí. Y me sorprende, porque a ver, creo que desinformación siempre ha habido, no, claro. Y la verdad ha crecido, pero esta coincidencia con Trump, ¿no está un poco forzada o cómo la justificas? Yo creo que no, porque mira, Donald Trump a fin de cuentas es el hombre más poderoso del mundo en estos momentos, es el líder del país más importante del mundo occidental, ¿no? Entonces, cuando alguien así llega y tiene un acceso directo a él a las redes sociales y a los medios de comunicación, no hay ningún filtro y te dice exactamente lo que piensa, mucha gente piensa, ok, él piensa como yo puedo decir las mismas cosas, él cree lo mismo que yo puedo creer las mismas cosas, ¿no? Entonces, Donald Trump alienta este tipo de desinformación. Si la persona más poderosa del mundo te está desinformando, pues tú muchas veces le crees por la posición que sostiene. Su coordinador de campaña ya los llamaba hechos alternativos. Hechos alternativos. ¿Qué es un hecho alternativo? Tengo una mentira, tú me dices, eso es una mentira, y tú me respondes. Un hecho alternativo es una manera de salirte de la discusión, ¿no? Porque realmente solo hay hechos, o sea, la Tierra es redonda, es plana, es redonda, es plana. Mira, es plana, hechos alternativos, respétame. Sí, exacto, porque ya no estás hablando realmente, o sea, los hechos y los datos duros que antes servían en las discusiones, servían en la información, en las noticias, ahora son cuestionados, ¿no? Entonces, ahora si tú dices hechos alternativos, si tú dices fake news, entonces ya te estás saliendo de ese ámbito de las cosas comprobadas y tú estás creando tu propia realidad y con eso, pues te estás separando del mundo, ¿no? Estás inventando un mundo nuevo que ya no creen esas cosas, pero pues que ahí está. Haces una gran broma al arranque. Es la mejor definición de fake news que he encontrado, el mejor ejemplo. El problema con las citas que uno encuentra en Internet es que la mayoría no son ciertas. Firma Benito Juárez. Es una adaptación de un chiste que circula desde hace tiempo. En Estados Unidos lo firma Abraham Lincoln, por ejemplo. Pero pues sí, todo mundo puede encontrar la información que más le acomode en Internet y repetirla como guste. Yo me veo un meme que ha jugado mucho, que es donde una persona está viendo un 9, otro está viendo un 6. Exacto. Y hay una discusión de, bueno, respetémonos, dependiendo de dónde estás parado, ese número puede ser una cosa o es la otra. Claro, es como los ciegos y el elefante, que uno está en la trompa y dice es una serpiente, el otro está en el tronco del elefante y dice no, pues es otro animal, ¿no? Cada quien depende de la perspectiva en ese sentido. A ver, esa es una metáfora de Buda que es bellísima, pero hay un rey que es el que recibe la información de los ciegos, claro, la estabiliza y es él que con las partes dice esto es un elefante. Claro. Teníamos un método para estabilizar la verdad, método científico del rey. Claro. No hay rey, no hay método ahora. La verdad no puede estabilizarse, por eso estamos en la posverdad. Exacto. ¿Y qué?
A ver, ¿por qué eso es un problema? ¿Por qué eso es un riesgo? Pues es peligrosísimo, ya no solo hablando en términos políticos, del partido X, el partido Y, que si mi candidato o tu candidato, sino ya se está atacando estas cosas, ¿viste? El método científico se está atacando a la ciencia, por ejemplo, cosas que los científicos ya están completamente de acuerdo, calentamiento global, ahora se ponen en tela de juicio porque Donald Trump y porque muchas personas asociadas a él no creen en ello. O el famoso caso, eso lo cito en el libro, las vacunas y el autismo, ¿no? Por un estudio que salió en The Lancet, esta revista médica británica hace más de 20 años, que vinculaba a la vacuna del sarampión con el autismo, mucha gente dejó de vacunar a sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tenemos en países como Italia, por ejemplo, casos y brotes de sarampión que ya deberían estar controlados porque la gente leyó un estudio que después resultó ser falso. Entonces ya nos afecta en el día a día. Conocer la verdad está ligado con la sobrevivencia humana. Claro. O sea, claro que sí, o sea, en cuestiones científicas por lo menos, o sea, es clarísimo que necesitamos los hechos, necesitamos los datos científicos para poder sobrevivir. Cuando empezamos a cuestionar estas cosas, los descubrimientos científicos, es cuando la especie empieza a entrar en peligro. Ahora, el ser humano, en fin, ha estado envuelto en falsedad la mayor parte de los 60,000 años que llevamos. Claro. A ver, yo creo que la primera noticia falsa es aquella de que fue una serpiente la que le dio la manzana a Eva. Es decir, la falsedad y la noticia falsa es parte de nuestra realidad, pero no es lo mismo que noticia fabricada. A ver, fake news se traduce como noticia falsa, yo creo que es una mala traducción. Es una noticia fabricada deliberadamente para engañar. Es que yo creo que hay tres acepciones, o sea, esa es una claramente, o sea, diseñada para engañar, para confundir. Hay otra que no es malintencionada, que simplemente es un periodismo mal hecho, que luego sucede. Pues es falsa. Es falsa. Y hay una tercera, que es la que estábamos hablando hace un rato, que es la que se volvió popular con Donald Trump, que es un concepto en la discusión, ¿no? O sea, fake news es cuando quieres desestimar lo que te dice el interlocutor, sea cierto, aunque sea cierto, ¿no? Es decir, yo no creo en lo que tú me estás diciendo y ya no tengo que discutir contigo, y eso es lo que estamos viendo ahora, sobre todo con Donald Trump. Cuando da su primera conferencia de prensa, ¿te acuerdas ya como presidente? Claro. Que hay un reportero de CNN que le pregunta justamente sobre la participación de Rusia y la vinculación de su equipo de campaña con los rusos, y lo señala, dice, ¿tú eres fake news? Entonces, con eso... Y tu medio es fake news. Claro. A ver, ¿se puede decir que un medio es fake news? No, o sea, con eso estás desestimando no solo al reportero, sino la cadena entera, ¿no? A una fuente de información. Un medio entero como tal no es fake news, o sea, un medio puede tener una ideología, claro que los medios tienen ideología, pero hay que decir que es totalmente falso lo que hacen, no, pues eso no es así, ¿no? Ahora, tratas en el libro, digamos, este ecosistema donde pues el control de la información empieza a ser asfixiante. Y parafraseo algunas de las citas que tomas, dices, bueno, el siglo XXI puede ser el siglo del control de nuestros datos. Sí, claro. Al punto, dices tú, donde Putin tiene agarrado el pescuezo a Trump, porque le conoce cosas, tú supones, que nadie más todavía sabe. Déjame irme a corte y regresamos a hablar del control de la información, el espionaje al estilo siglo XXI. No se vaya, seguimos en Calle 11. Ese españolete del tequila era un fake news. Si no, en fin, su amor hasta Almadelia la dejó plantada. Gracias, Alma, por compartirnos esta experiencia. Si alguien ve ese español, sálgale corriendo. Esteban, a ver, regreso contigo. Estábamos hablando de cómo Rusia se reinventa como un estado donde la habilidad para espiar que tenía la URSS se renueva, se refresca y se vuelve muy potente. Se digitaliza completamente, o sea, creo que el caso más importante es las Olimpiadas de Sochi hace unos años, las Olimpiadas de invierno, los Juegos Olímpicos, perdón. Ahí el Departamento de Estado de Estados Unidos le dice no solo a los reporteros y a los deportistas, a todas las personas que vayan allá, todo lo que hay que hacer con el teléfono celular para que no le intervenga. Vacíalo, no lo conectes, Wi-Fi no, te están espiando. Bórralo regresando. Das una información que yo no tenía, que en un solo edificio está todo. ¿Sí? O sea, la agencia de inteligencia rusa con Google, con los cables de internet, o sea, hay un nivel de control casi de Orson Welles. Pues. Así es, hay un edificio en Moscú por el que pasa toda la información, todas las conexiones de internet van a dar ahí, y ahí está la FSB, que es ahora, digamos, la que suplió a la KGB, a la famosa KGB, ¿no? Entonces,
pues claro que todo está controlado ahí. ¿Y qué hemos visto con esto? Bueno, hemos visto obviamente el espionaje, cómo han obtenido los correos electrónicos de la campaña de los demócratas, por ejemplo, cómo los soltaron durante la elección, y ahora el escándalo de estas semanas, el de Cambridge Analytica con Facebook, que es esta compañía que utilizó a través de un profesor ruso, que él decía que estaba haciendo investigación de campo para un estudio, resultó que estaba vendiendo la información. Ahora sabemos que 84 millones de cuentas de Facebook le sustrajeron los datos personales para utilizarlos en una campaña presidencial. ¿Tú no tienes duda? Ya no hay duda, el FBI no tiene duda de que los rusos intervinieron en la elección para que no ganara Hillary Clinton y sí Donald Trump. Sí, de menos con una agencia vinculada, o sea, ya sea subcontratada, pero sí con el gobierno ruso. Bueno, si esto es cierto, la parte que me gustaría que explicaras de manera más detallada es luego cómo vinculas que a los rusos les convenía Trump porque lo tenían agarrado al pescuezo, porque seguramente le tienen información. En esto sí faltaría detalle que pudieras compartir hoy. Pues sí, hay muchísimas cosas. Creo que lo más importante también es que Donald Trump es un magnate. Es decir, tiene muchas propiedades, tiene muchos negocios, y él ha tenido una historia muy desafortunada en cuanto a sus negocios en Estados Unidos. Se ha declarado en bancarrota al menos 6 veces. Entonces, mucho del dinero que podía obtener de bancos estadounidenses, los bancos ya no le prestaban. Entonces, ¿qué pasó? Donald Trump fue a buscar a otras fuentes, entre ellas, por ejemplo, Rusia, ¿no? Los bancos estatales rusos con los que en teoría no se podría hacer negocios. Donald Trump fue allá, entonces le prestaron dinero, obviamente a cambio de otras cosas, ¿no? También hay que decirlo, cuando Donald Trump en 2013, él era dueño del concurso de Miss Universo, este concurso famoso de belleza, y él fue, en 2013 fue a Rusia, fue en Moscú el concurso, y ahí se dice, por lo menos a través de un informe de un espía contratado en Estados Unidos, que se grabó a Donald Trump en una posición comprometedora. No, a ver, lo que estás insinuando es que Trump ha sido tan obsequioso con Putin porque lo tiene agarrado al pescuezo. Por cuestiones personales, porque a Donald Trump a fin de cuentas lo que más le importa son sus negocios. O sea, la red... Ahora, no tienes manera de probar esto. No, hasta que Putin no saque algún eso es lo periodicazo, exacto, alguna noticia. Eso es lo que se está haciendo ahora, que es la investigación famosa de Mueller, que es el investigador especial de Estados Unidos, que está conectando a la gente de alrededor. Eso lo ha comprobado hasta ahora, por ejemplo, a la persona que dirigía su campaña, que es Paul Manafort, que él sí tenía nexos comprobables con el gobierno, con oligarcas y con el gobierno ruso. Ahora, tienes razón, antes el presidente de Estados Unidos decía algo, antes de Bush, ¿no? Decía, por ejemplo, hay armas de destrucción masiva escondidas en un país de Arabia. La gente decía, este señor va a estar bien informado. Bush se inventó aquella fake news. Sí, claro. Pero ahora, en efecto, no importa en qué jerarquía estás, puedes decir cualquier barbaridad y lo peor es que la seguimos creyendo. Sí. Y tú analizas por qué. Y dices, es que en las redes sociales se genera esta cámara de eco, ¿la llamas? Sí. Que lo que hace es ir reforzando lo que crees. Claro. A ver, cuéntame de esta cámara de eco y por qué si Trump dice, ahí hay armas de destrucción masiva, o yo no hablé con los rusos, o los mexicanos son los culpables, hay un grupo amplio de gente que lo cree en avalancha. Claro, es que eso viene de un concepto muy primario, que es muy chistoso, son las relaciones personales. O sea, yo en mi Facebook tengo a mi familia, tengo a mi papá, tengo a mi mamá, tengo a mis amigos, a los seres cercanos, ¿no? A mi comunidad. Entonces, ellos son cercanos a mí por un motivo, ya sea por filiación o también por amistad, ¿no? Entonces, gente en la que yo inherentemente confío. Entonces, cuando ellos me comparten información, normalmente como yo confío en ellos, confío en la información que me comparten, ¿no? Entonces, cuando empieza a circular todo esto y me llega de algún conocido, de alguien en que confío, yo la doy por buena sin verificarla. Eso sucede muchas veces, ¿no? Entonces, eso ha contribuido obviamente... Como te conozco, creo. Como Exacto. Estás en mi red, como estás en mi timeline, te creo. Y en el timeline eso es interesante en Twitter, porque en Twitter es una cuestión de autoridad, ¿no? Tú sigues muchas veces a personas a las que tú admiras, en las que confías, por ejemplo, no familiares necesariamente, pero personas que te representan algo. ¿Por qué la cámara de eco nos vuelve estúpidos? La cámara de eco es que tú lo que haces, tiendes a buscar información que confirme lo que tú ya piensas. Incondicionalmente. Incondicionalmente. No lo criticas. No lo criticas y tampoco te interesa buscar algo que te trate de cambiar la manera de pensar. Te vuelves borrego. Te vuelves borrego. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que la familia y los amigos te vuelven borrego? La familia y los amigos también, las cosas en las que tú crees, el entorno en el que estás, por lo menos no borrego, pero sí te aleja de otra esfera completamente distinta, ¿no?
¿Por qué somos tan indolentes con nuestros prejuicios? ¿Por qué no los analizamos? Porque esto es mucho más sencillo, o sea, realmente en vez de detenernos a analizar qué es lo que estamos haciendo, pues es mucho más fácil a través de redes sociales. Eso es bien interesante, porque antes uno buscaba la información, tú ibas y abrías el periódico, prendías el canal de televisión, pues, sintonizabas el programa de radio. Ahora en redes sociales las noticias llegan a ti, tú no vas a ellas. Entonces eso nos ha hecho como sociedad un poco más flojos y ha hecho que también que no busquemos la información y confirmemos de manera más sencilla lo que ya pensamos. Steven, ¿y estás viendo estos fenómenos de Inglaterra y el Brexit, de la campaña de 2016 de Trump, ahora en México? Es decir, fake news en las campañas, ¿ya detectaste? A ver, cuéntame un poco, porque a ver, Cambridge Analytica dice que ya trabajó en México. Sí, que está diciendo no que deben estar exentos, pero ¿ya has visto tus síntomas? Sí, claro, o sea, si tú metes a un grupo de Facebook, por ejemplo, hay videos que tienen 500,000, 600,000 reproducciones que dicen cosas absolutamente falsas, ¿no? Que uno, ¿Por ejemplo? como por ejemplo, ¿cuál te gusta? Bueno, te pongo el ejemplo de una cadena de WhatsApp, eso es más interesante, que ya ni siquiera es cuestión política, es una cadena que circuló que decía que tal día iba a temblar en la Ciudad de México, que iba a haber un temblor de magnitud 8 punto y tantos, y hubo mucha gente que no fue a trabajar porque creyó que la cadenita le estaba advirtiendo de un desastre natural, cosa que si uno entra al sitio del Sismológico Nacional, por ejemplo, se da cuenta que no es cierta, ¿no? De campañas, pues hay de todo, hay desde que la primera dama le dijo a López Obrador algo que no le dijo, que López Obrador le dijo al presidente otra cosa que no le dijo, que actores y celebridades que están en el proceso están difamando a un candidato o a otro. En general son cosas de política. ¿Y sientes, ¿no?, al público ingenuo, infantil? ¿Se las cree todas? Las comparte, no va a trabajar, por lo menos. Porque yo cualquier pretexto para no ir a trabajar es buenísimo. Las comparte, o sea, por lo menos. O sea, yo no creo que mueva votos, o sea, yo no creo que sea tan hacia allá, pero sí refuerza por lo menos los estereotipos que se tienen, ¿no? O sea, en estos grupos que tienen distintas filiaciones políticas, son a favor de un candidato, a favor del otro, entonces ahí lo único que se hace es se refuerza esta mentalidad de que el candidato en el que yo creo es bueno y el otro es malo. Te agradezco mucho y yo sí recomiendo, usted quiere saber, no qué son las fake news, porque ya lo sabe, es cómo cuidarse de ellas, cómo educarse, cómo alfabetizarse, cómo protegerse frente a ellas, cómo quitarse la ingenuidad, en fin, hay que leerte. Te agradezco muchísimo la generosidad de este texto. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, mucha suerte. Gracias.